Izkaya, ¿qué más nos trae como novedad en esta temporada de 2019, fuera de esta dedicatoria a las mentirosas, ¿no? Bueno, estamos a punto de lanzar también, que dentro de poco ya estamos lanzando otro tema musical titulado Te encontré como mejor amigo. Allá. También así del orden, medio del destrozo de corazón, ¿no? De adorno, de adorno. También, porque fíjate pues que a veces uno confía en los amigos, o una amiga confía en su amiga Ciegamente, ¿no? ciegamente, le cuenta sus cosas, sus problemas y al final pues, no, imagínate, pues termina sacando la vuelta, ¿no? No es experiencia personal tampoco. Y no, no es experiencia personal, pero suele pasar, Que no ¿no? se repite en todo caso. Exactamente, ¿no? En cuanto a las presentaciones, las giras, ¿cómo vamos, papá? Bueno, ahí gracias a Dios estamos tratando de enganchar al público a nivel nacional y sí, pues siempre estamos viajando para el norte, para el sur, para el centro, para la selva, ¿no? ¿Cómo definirías la música de Izkaya? ¿Cuál sería tu concepto básico en cuanto a lo que la gente puede encontrar? Bueno, la música iskaya es un folclore contemporáneo más urbano, ¿no? Que está fusionada con diferentes instrumentos electrónicos, entre instrumentos tradicionales. Y bueno, es un sonido especial para gustos, para los mejores oyentes, se podría decir, porque muchas veces, a veces los tradicionalistas de repente pueden decir, bueno, suena bonito, pero como que no, ¿no? Pero sin embargo, No es peruano, dice, ¿no? A se veces. puede decir, ¿no? Pero los jóvenes, la gente que sabe escuchar música, yo creo que sí nos acepta bien, ¿no? Yo creo que la música es en realidad una fusión de momentos, de sonidos, de sentimientos, ¿no? No hay una línea o una receta única que diga así es la música, así es el guay, ¿no? Sí, justamente, eso sí, en algún momento yo dije de repente a algunos críticos, simplemente ponte a disfrutar lo que yo hago, nada más, porque en realidad la música es eso, no es pasión, la música no tiene fronteras, no tiene límites. Tampoco hacemos una música para competir con algunas agrupaciones, ¿no? La música simplemente lo hacemos porque realmente nos gusta, nos apasiona y es parte de nuestro trabajo también, ¿no? ¿De dónde es Anthony? Yo soy natural de Andahuaylas, soy apurimeño. ¿Y qué es lo primero que te viene a la mente cuando dices Apurímac? Pucha, cuando yo hablo de Apurímac, siempre se me viene el lechón, el chicharrón de No Andahuaylas, que es lo hables, hermano, si delicioso, ¿no? estamos ahorita de acá, nos vamos de todas maneras ¿Pero aquí en Lima hay algún lugar donde que tú has probado un lechón como el de tu tierra? Sí, hay lugares que sí, pues por ejemplo en Villa El Salvador, Ya. en el sur, en Lurí, donde hay Ujú. chicharronerías, posiblemente puedes encontrar. No será el mismo sazón, pero ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Qué te parece si hacemos un poquito de carnavalito ya que has tocado? Creo que te has ido. ¿Vas a poner que afinarlo nuevamente? No creo, A ver, a podemos, ver, a ver, vamos, un carnavalito. un carnavalito, por ejemplo, podemos tocar. Ya estaba parándome para comenzar a tumbar la yunza. Esos son carnavales de mi tierra, ¿no? Y son carnavales que la gente vive con una intensidad propia de su amor a su tierra, ¿no? A su Pachamama, a sus costumbres. Lógicamente, eso es lo más conservador de Andahuaylas, que tiene su propio ritmo, su propio carnaval, y de verdad pues la gente disfruta, yo también disfruto de ello porque es algo que nunca voy a dejar de tocar, de interpretar, de ejecutar en los escenarios. Con Iskaya también seguimos haciendo Lógico. carnavales andahuaylinos, cantamos inclusive en quechua, pucapuliracha siempre, ¿no? Ese es un clásico también dentro del folclore, ¿no? Es un tema que nunca va a pasar de moda. Creo que casi todo el mundo lo ejecuta, ¿no? Todos los artistas ejecutan, la mayoría que tocan con la guitarra. Y siempre, ¿no? Hay que mantener la esencia del folclore tradicional porque podemos fusionar, podemos de repente meter otros instrumentos, No pero significa alejarte también de la tradición, ¿no? lógicamente hay que conservar ese sonidito, ese swing, Ese gustito, ese ¿no? gustito, porque eso es el carnaval, el huayno, porque si tú pierdes de hacer eso, ya no tendría sentido, ¿no? Y si quieren contratar a Izkaya para que nos regalen el tema de la mentirosa, el tema de Te encontré con mi mejor amigo y todo el repertorio de Izkaya, ¿a qué número podemos contratar? Bueno, los números para contratos es el 992-32-5769. Repito, 992-32-5769. Y Babalindo, hoy día estamos acá en el corazón de Lima,
hemos querido venir a visitarte precisamente a un lugar donde que se vive y se respira música. Cuéntale a los amigos dónde estamos. Bueno, estamos en Casa Musical Anthony. Esto es mi negocio donde visitan todos los guitarristas conocidos y desconocidos a nivel nacional. Y acá están también las mejores guitarras de gama alta, instrumentos como las guitarras Godin, las Gibson, las Chet Atkins, las guitarras Falcón originales del maestro Abraham Falcón. Esta es una guitarra, por ejemplo. Confirma, ¿no? Esta es una guitarra se fabricó en el año 83. Tiene 35 años de existencia esta guitarra. Mi edad. Imagínate. Y esta es una guitarra del maestro Abraham que ya no está en vida, y sin embargo nosotros la tenemos, los músicos que conocemos de instrumentos sabemos apreciar, ¿no? De qué también estamos hablando, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, Anthony, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a formar parte de esta casa. Vemos tantas guitarras. Te comentaba que soy músico frustrado, voy a tener que venir seguido, creo, a recibir clases acá. ¿Tú das clases? Sí, he enseñado a muchísimos jóvenes que están dando mucho por hablar, y sin embargo ya muchos de ellos ya tocan diferentes agrupaciones, están tocando, hasta han formado sus agrupaciones. Que lo más importante pues para llevar el arte requiere de mucha actitud, disciplina y perseverancia, ¿no? Porque el 90% podría ser de repente esa actitud, 10% talento, porque a veces, muchas veces, en este caso de agrupación Izkaya, lo que estoy haciendo es, como director musical, convocar a nuevos jóvenes talentosos, darle oportunidad también, porque muchas veces hay muchos vocalistas, músicos ejecutantes muy buenos que nadie les da importancia, porque No encuentran ese espacio para desarrollar. yo creo que es eso, ¿no? La música simplemente pues hay que vivirla de una manera satisfactoria, ¿no? Perfecto, amigos de Purito Perú, ha sido nuestro amigo Anthony. Esto es Izkaya. Y nos despedimos con una musiquita que nace precisamente del momento, lo que tú quieras, papá. Esa es la entradita de Mentirosa. A ver, a ver.